sos un facho, más fascista serás vos. Todos escuchamos este tipo de descalificaciones. Hace poco, el Colegio de Psicólogos de Ontario ordenó a Jordan Peterson que haga un curso en castigo por algunas de sus intervenciones en Twitter. Si no lo hace, pueden retirarle la matrícula. Peterson comentó: los fascistas al menos te lo dicen de frente, no tenés derecho a hablar, dando a entender que el fallo del colegio tenía rasgos propios del fascismo, aunque sus responsables pretendieran ocultarlo. En los últimos años hubo acusaciones de fascismo o neofascismo a diversos gobernantes, incluyendo a Donald Trump, Silvio Berlusconi, Jair Bolsonaro y Marine Le Pen. En los países de habla hispana es habitual que se usen las palabras facho y zurdo como adjetivos peyorativos para la derecha y la izquierda. Muchos dicen que Milei es un facho. ¿Lo es? ¿Qué es el fascismo? ¿De dónde proviene el adjetivo facho? ¿Cuál es la relación entre el uso actual y el referente histórico? ¿La derecha es siempre fascista? ¿Hay izquierda fascista? En este video vamos a tratar de averiguarlo. El fascismo fue una ideología y un movimiento político que surgió en Italia después de la Primera Guerra Mundial como reacción de ciertos grupos nacionalistas contra la Revolución Rusa de 1917 y las luchas sindicales de los trabajadores italianos. La palabra fascismo viene de fases, que significó primero atados de varas y luego grupos de personas. En el Imperio Romano, los lictores cumplían funciones que hoy llamaríamos policiales, como proteger a los funcionarios y custodiar a los prisioneros. Como símbolo de ese rol, los lictores cargaban en el hombro los faces, que eran paquetes de varas de olmo o abedul, atados con una cinta de cuero rojo donde se insertaba un hacha. Estos faces simbolizaban su poder de castigar mediante golpes con las varas y de ejecutar mediante la decapitación con el hacha. También simbolizaban la fuerza a través de la unidad, porque un atado de varas es más resistente que una vara aislada. Retomando esta simbología, a fines del siglo XIX, los italianos llamaron faces, que en italiano se dice fasci, a algunos grupos de trabajadores y campesinos que defendían con acciones revolucionarias sus ideas políticas socialistas, anarquistas o nacionalistas. Benito Mussolini fue inicialmente miembro del Partido Socialista Italiano, pero fue expulsado en 1914 por sostener posturas nacionalistas. En 1919 creó los Faces Italianos de Combate y en 1921 fundó el Partido Nacional Fascista, que utilizó el mismo símbolo de los lictores romanos, el paquete de varas con un hacha. El partido fascista gobernó el Reino de Italia desde 1922, cuando los fascistas tomaron el poder con la marcha sobre Roma, hasta 1943, cuando el Gran Consejo del Fascismo pidió al rey Vittorio Emanuele III que reanudara su plena autoridad. Mussolini siguió gobernando en la región norte de Italia desde 1943 hasta 1945, cuando fue derrocado y fusilado por partisanos de la resistencia italiana. El movimiento fascista se caracterizó por ser autoritario y supremacista. Se denomina supremacismo a la ideología que defiende la superioridad de un grupo social sobre otros por razones de raza, sexo, origen o nacionalidad. El objetivo del movimiento era establecer una dictadura nacionalista y expandir la nación en un imperio. Sus enemigos eran el comunismo, el socialismo y la democracia pluripartidista. Su organización política era dictatorial, centralizada en un líder y un partido único que prohibió la oposición política y reprimió las libertades individuales. El supremacismo se manifestó en acciones violentas organizadas por el Estado contra opositores políticos, judíos, africanos, homosexuales, discapacitados y varias minorías étnicas. La retórica fascista se caracterizaba por el culto al líder y la visión positiva de la violencia. El culto al líder sostiene que un único dirigente autoritario puede resolver los problemas de la nación y que sus oponentes políticos son enemigos o traidores. El discurso fascista sostiene que el pluripartidismo democrático y la diversidad de ideas generan decadencia y corrupción y que el fin de lograr un futuro glorioso de la nación justifica los medios para controlar el pensamiento y la vida de la ciudadanía. Los medios de control incluyen la represión policial, la censura, la propaganda y la represión de libertades de expresión y protesta.
Muchos autores consideran que el nacionalsocialismo alemán y el franquismo español comparten suficientes rasgos similares con el fascismo italiano como para considerarlos subtipos de fascismo en sentido amplio, aunque también tienen algunas diferencias. Los rasgos comunes incluyen el autoritarismo centrado en un líder o partido central, el nacionalismo, el supremacismo, la exclusión de un grupo percibido como enemigo y el uso de la propaganda y la desinformación para promover su agenda. Los rasgos diferentes incluyen los detalles de la ideología y del contexto histórico y cultural. El fascismo se ubica en la extrema derecha del espectro político porque utiliza medios autoritarios y violentos para oponerse al igualitarismo y al socialismo. La distinción entre igualdad y jerarquía es uno de los significados habituales de la distinción izquierda-derecha, y la expresión extrema derecha refiere aquí no solo a una comparación con otras posiciones más moderadas, sino también la presencia de actitudes antidemocráticas y violentas. El fascismo se opuso a los ideales de igualdad, libertad y solidaridad planteados por la Ilustración y la Revolución Francesa. Aunque Mussolini decía en sus discursos que el fascismo era una superación del capitalismo, en los hechos se opuso al socialismo y mantuvo el sistema de producción capitalista, pero bajo el control del Estado fascista. Mussolini sostenía que los empresarios y los trabajadores debían colaborar en vez de ubicarse como antagónicos y que el Estado fascista debía controlar sus relaciones. Era un capitalismo con control estatal contrario al socialismo, pero también contrario al capitalismo de libre mercado. El término fascista es usado también como adjetivo peyorativo para distintos destinatarios. Durante la Guerra Fría, en Estados Unidos, algunos asociaron al comunismo de Stalin con el fascismo para justificar las políticas anticomunistas y otros acusaron de fascistas a las estrategias de persecución anticomunista del macartismo. En la Unión Soviética se llamó fascistas a los países capitalistas para justificar la censura de información, el control estricto de fronteras y las restricciones a los viajes e intentos de migración. También se llamó fascista a la Revolución Húngara de 1956 para justificar la represión militar. En el reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ambos bandos se acusaron mutuamente de ser fascistas. Vemos entonces que la palabra fascismo puede cumplir una función descriptiva, expresiva o una combinación de las dos. Cuando se usa en forma descriptiva, la palabra fascista refiere a un sistema ideológico y político con rasgos específicos, ya sea del fascismo tradicional o de otras versiones más recientes. Cuando se usa en forma peyorativa, nos informa que el hablante tiene una actitud de desaprobación o crítica sin referirse necesariamente al fascismo tradicional o a los nuevos fascismos. La función expresiva puede variar según el contexto y la intención del hablante. Puede ser una mera descalificación que en concreto no dice nada. El uso peyorativo puede conservar una función descriptiva más limitada cuando sugiere que la persona calificada como fascista tiene actitudes autoritarias, supremacistas o intolerantes, sin implicar que apoye creencias o prácticas similares a las de los fascismos tradicionales o recientes. Los historiadores del fascismo europeo del siglo XX tienden a poner una vara muy alta para usar la etiqueta fascista porque consideran que su uso peyorativo tiene efectos más perjudiciales que positivos. En primer lugar, puede polarizar el debate y llevar a escaladas de descalificaciones mutuas en vez de discutir los argumentos de manera racional y constructiva. En segundo lugar, si se utilizan términos fuertes para casos de menor gravedad, eso puede llevar a que las palabras pierdan su impacto y significado cuando se requieran para denunciar casos más graves. Por eso, quienes adoptan esta perspectiva consideran que se debe reservar la palabra fascismo para los casos muy graves en los que el gobierno es dictatorial. Emplea también la violencia para imponer sus objetivos y esos objetivos tienen rasgos de autoritarismo y supremacismo que lo asemejan al fascismo tradicional. Algunos autores prefieren hablar de nuevos fascismos y proponen criterios para definirlos.
Argumentan que de esta forma se evita la restricción excesiva de significado que en el caso más extremo implicaría aplicar la etiqueta únicamente al régimen italiano de Mussolini, y también se evita caer en tergiversaciones de las posiciones actuales, porque las definiciones clarifican en qué puntos los nuevos fascismos coinciden y difieren con el fascismo tradicional. El filósofo Alain Badiou habla de fascismo democrático para referir a quienes adoptan el supremacismo y el racismo, defienden la violencia y desprecian el debate racional, que son rasgos típicos del fascismo tradicional, pero a la vez operan dentro del aparato democrático, que es un rasgo diferente. Badiou afirma que este nuevo fascismo busca producir efectos en los receptores en lugar de argumentar o explicar, y por eso no se preocupa por la coherencia. Otros autores prefieren usar las palabras autoritarismo o populismo para referir a este fenómeno político. Por último, algunos argumentan que la etiqueta del fascismo es necesaria incluso cuando no hay violencia de Estado, porque permite cuestionar las tendencias iniciales antes de que se agraven. El antropólogo Jonah Rubin plantea que colocar una vara demasiado alta para aplicar el término fascista puede ser perjudicial porque es una etiqueta que nos permite identificar y cuestionar decisiones políticas autoritarias que de otro modo podrían evadir la atención periodística y académica. Argumenta que no es conveniente esperar a que los proyectos autoritarios y supremacistas desarrollen todos los rasgos del fascismo tradicional para empezar a cuestionarlos, y que el mayor riesgo no es el abuso de la palabra fascismo por parte de los críticos, sino el aumento de los rasgos autoritarios y supremacistas en una sociedad. Podrían distinguirse grados de gravedad que van desde las creencias y discursos que sostienen la superioridad de un grupo sobre otros hasta la violencia individual, grupal o estatal hacia los grupos considerados inferiores. El autoritarismo es uno de los componentes centrales del concepto de fascismo. Si bien el fascismo de Mussolini era de extrema derecha, los rasgos autoritarios pueden presentarse tanto en la derecha como en la izquierda. En ambos lados del espectro político, el autoritarismo se caracteriza por el deseo de uniformidad social, el prejuicio hacia las personas diferentes, el deseo de controlar las conductas mediante la coacción, el deseo de agresión y castigo hacia quienes se percibe como enemigos y el absolutismo moral. La diferencia entre ambas formas de autoritarismo está en qué grupos se perciben como enemigos y cómo se justifican las actitudes negativas hacia esos grupos. Un indicador vinculado al autoritarismo es el concepto de distancia jerárquica del psicólogo holandés Geert Hofstede. Refiere a las actitudes sociales sobre la distribución del poder. Las sociedades o personas con baja distancia jerárquica prefieren una organización con poca desigualdad de poder, mientras que las sociedades o personas con alta distancia jerárquica aceptan la lucha por el poder y establecen estructuras jerárquicas. En sociedades con una alta distancia jerárquica es más probable que existan estructuras de autoridad más rígidas y que las personas tiendan a aceptar y obedecer a las figuras de autoridad sin cuestionarlas. Esto podría estar relacionado con una mayor propensión al autoritarismo en esas sociedades. En diversos estudios de Hofstede, las naciones latinoamericanas y árabes son las que puntúan más alto en distancia jerárquica y tienen más aceptación de las jerarquías, mientras que las culturas escandinavas son las que puntúan más bajo y muestran actitudes más contrarias a la desigualdad de poder. Hofstede explica estas diferencias culturales como resultado de la historia de recursos y problemas específicos de cada sociedad. En la actualidad, los gobiernos democráticos con rasgos supremacistas y autoritarios usan otros nombres para ocultar las semejanzas con el fascismo tradicional. Pero también existen diferencias reales entre nuevos y viejos fascismos. Una diferencia importante está en que los actos de violencia supremacista del fascismo tradicional estaban organizados por el Estado, mientras que los atentados racistas y xenófobos más recientes en Estados Unidos y Europa no tienen apoyo estatal. Hay discursos políticos con rasgos supremacistas típicos del fascismo, pero sin un terrorismo de Estado. El historiador Federico Finkelstein plantea una distinción entre fascismo y populismo. El fascismo se caracteriza por el régimen dictatorial, la militarización y el uso de la violencia estatal contra un enemigo que se considera que hay que eliminar. El populismo, en cambio, busca la legitimación a través del voto democrático.
Cuando llega al poder, su gestión puede tener rasgos autoritarios justificados por una retórica centrada en la relación entre el líder y su pueblo, pero no implanta un terrorismo de Estado. Pueden ocurrir transiciones entre ambos tipos de organización política. Un gobierno populista puede convertirse en una dictadura fascista y viceversa. Finkelstein plantea que en los años 20 en Italia Mussolini destruyó el sistema democrático para establecer una dictadura fascista, mientras que en Argentina de los años 40 Perón pasó de ser el hombre fuerte de la dictadura del 43 a construir un gobierno populista legitimado por elecciones libres, con rasgos autoritarios pero sin terrorismo de Estado. Ese populismo proviene del fascismo, pero no es el fascismo. El populismo es una forma de democracia fallida. Se basa en la retórica de un líder que personifica y representa al pueblo. Con esa retórica intenta resolver los problemas de la democracia representativa, planteando que si el líder está en el poder, entonces el pueblo está en el poder y que el líder sabe lo que quiere el pueblo, incluso cuando el pueblo mismo no lo sabe. Ejemplos de este tipo de retórica se encuentran en Hugo Chávez cuando dijo "el pueblo soy yo" y en Donald Trump cuando dijo que habla por las mayorías silenciosas. Los líderes populistas utilizan dos jugadas cuando llegan al poder. Primero, después de ganar las elecciones con una mayoría electoral, el líder interpreta que el pueblo le delegó el poder y lo habilita a hacer lo que quiera durante su mandato. Pero cuando habla de pueblo, no se refiere a la totalidad de ciudadanos de la nación, sino a la mayoría electoral que lo votó. Las personas que no lo votaron no son el pueblo. Los líderes populistas los llaman antipueblos, enemigos del pueblo, cuando en realidad son parte del pueblo, aunque su voluntad electoral haya sido diferente. Entonces, la primera jugada es que el pueblo ya no somos todos, sino solo la mayoría que votó al líder, y toda oposición política es considerada una amenaza a la voluntad del pueblo. La segunda jugada es que el líder tampoco consulta a la mayoría que lo votó, porque se presenta a sí mismo como la personificación del pueblo y por lo tanto como alguien que ya sabe lo que el pueblo quiere. La combinación de ambas jugadas le permite al líder implantar políticas autoritarias en nombre del pueblo y del sistema democrático. Por eso el populismo constituye una forma de democracia fallida. Existen populismos de izquierda y de derecha, porque esta estrategia se puede combinar con distintas posiciones del espectro político. En Estados Unidos hubo una polémica sobre si Donald Trump puede ser considerado fascista en un sentido descriptivo o no. Los participantes del debate identificaron rasgos similares y diferentes al fascismo tradicional. Varios autores señalan un parecido en la retórica dicotómica de Trump que encuadra a los oponentes políticos como malévolos o estúpidos. Cuando las personas y los problemas se representan con términos en blanco y negro, aumenta la polarización social y se reduce la posibilidad de negociar una solución común. La mayoría de los historiadores del fascismo europeo del siglo XX rechazan la aplicación de la etiqueta porque tienden a enfatizar las diferencias y la importancia de usar categorías precisas. Por ejemplo, el profesor de historia Thomas Weber contrasta la búsqueda despiadada del interés individual de Trump con el colectivismo que caracterizó a la Alemania nazi y a la Italia fascista. Las actitudes antidemocráticas de Trump, cuando intentó anular las elecciones presidenciales del 2020, luego de perder ante Joe Biden, llevaron a que muchas de las personas que antes tenían dudas pasen a considerarlo como un nuevo fascismo. En el caso de Milei, el periodista Roberto Kachanowski se pregunta en una nota de Infobae si los votos que recibió son indicadores de una ola liberal o de un movimiento de personalismo fascista. Escribe, cito, "Me parece que con la ayuda de cierto periodismo que infla a un personaje que le da rating televisivo, estamos en presencia de un movimiento con más contenido personalista tipo fascismo que con un verdadero espíritu liberal. La búsqueda del Mesías Salvador que tantos dramas generó en la historia de la humanidad. Creer que alguien nos va a salvar en vez de construir instituciones que no dependan de una persona es lo contrario al liberalismo". Fin de la cita. Pero hay que aclarar que ese rasgo del culto al líder no es exclusivo del fascismo, ya que también está presente en el peronismo y en el kirchnerismo. El economista Juan Ramón Rayo considera que los medios de comunicación etiquetan a Milei en la extrema derecha
o bien por mala intención ideológica para descalificarlo al asociarlo con el fascismo del siglo XX, o bien por falta de profundidad en el análisis político. Rayo sostiene que los medios aplican un marco conceptual simplista que define al centro como la defensa del statu quo, a la izquierda como la promoción de la agenda woke o del aumento del gasto público redistributivo y a la derecha como cualquier posición contraria a la izquierda. Rayo argumenta que este marco conceptual ubica en la derecha a ideologías enfrentadas entre sí como el liberalismo, el conservadurismo y el fascismo por el solo hecho de ser antiizquierda. Según Rayo, la prensa ubica a Milei en la derecha porque no es de izquierda y en la derecha extrema porque no propone cambios moderados sino reformas de mucho calado. Sostiene que este razonamiento no descalifica a Milei, sino a quienes aplican este marco conceptual simplista. Rayo tiene razón al plantear que no hay una sola derecha ni una sola izquierda. La distinción izquierda-derecha tiene varios significados según el contexto. Puede referir a progresismo versus conservadurismo, a economía socialista versus capitalista o actitud favorable versus contraria al igualitarismo. Estas dimensiones son graduales, con posiciones más moderadas o más extremas. Existen distintas posiciones políticas de izquierda y de derecha, y existen otras dimensiones que son perpendiculares al eje izquierda-derecha. Por ejemplo, la actitud favorable o contraria a la violencia y la democracia. Pero estas complejidades no implican que la distinción izquierda-derecha deba abandonarse. Lo simplista es olvidar estas cuestiones al aplicar la distinción. El proyecto de Milei puede ser ubicado en la extrema derecha en el sentido de que se opone más a la igualdad social que otras posiciones de derecha más moderada. Milei utiliza una retórica autoritaria y mesiánica con elementos libertarios y referencias religiosas. Tiene diferencias respecto al fascismo tradicional porque no es nacionalista, no promueve un capitalismo controlado por el Estado y no constituye una dictadura represiva, pero tiene varios rasgos de los nuevos fascismos, como el culto al líder y la retórica polarizada y agresiva. El insulto zurdos de M y la frase de Milei cuando dijo, cito, somos superiores en todo a los zurdos, no solo moralmente sino también estéticamente, fin de la cita, son ejemplos de un discurso supremacista que establece un grupo como superior a otro, y este es un rasgo típico de los fascismos tradicionales y recientes. El supremacismo se manifiesta por ahora en agresiones verbales, mientras que en el fascismo tradicional se manifestó en actos de violencia física y privación de derechos civiles y políticos. Finkelstein argumenta que Milei no tiene la actitud pluralista que se requiere para una vida democrática, sino una actitud fundamentalista que no acepta la posibilidad de que otros piensen distinto. Plantea que si bien el partido de Milei se ubica en el populismo democrático y no en el fascismo dictatorial, sus rasgos están más cercanos al fascismo que otras formas previas de populismo. Considera que el discurso antipolítico de Milei es una mentira que le permite ganar apoyo porque en los hechos sí está dedicado a la política, aunque en su discurso diga lo contrario. En una nota de opinión, Alfredo Torrado sostiene que Milei no es fascista porque su enemigo principal no es el inmigrante ilegal ni el judío, sino los políticos. Según Torrado, Milei plantea un contraste entre los laburantes y los políticos, mientras que los fascismos establecen un contraste entre la propia nación o raza y sus enemigos, los judíos y comunistas en el fascismo tradicional y los inmigrantes ilegales en el fascismo actual. A este argumento le podemos objetar que ni los enemigos del fascismo se limitaron a judíos, comunistas e inmigrantes, ni los enemigos de Milei se limitan a los políticos. Milei también desprecia a las personas de izquierda y los fascismos también despreciaron a opositores políticos, personas discapacitadas y minorías étnicas y sexuales. El supremacismo se define por la actitud de superioridad de un grupo sobre otro que se considera inferior y puede estar dirigida contra diversos grupos raciales, religiosos o ideológicos, como las personas de izquierda en el caso de Milei. Entonces, si se quiere establecer una diferencia, no está en la presencia o ausencia de supremacismo, sino en la presencia o ausencia de violencia estatal, que es uno de los criterios que separa los nuevos fascismos y populismos con rasgos fascistas de los fascismos tradicionales del siglo XX. Torrado sostiene que desde la caída de la Unión Soviética, la izquierda trasladó la disputa política al terreno cultural, mientras que la derecha liberal siguió avanzando en el terreno económico y dejó a la izquierda la defensiva en ese dominio.
El autor considera significativo que los trabajadores se sientan atraídos por un discurso de derecha que plantea como sujeto político a los laburantes que producimos, borrando las distinciones entre capitalistas y asalariados, y ubica como enemigos a los políticos, caracterizados como parásitos que viven a costa de nuestro esfuerzo. El politicólogo Sebastián Echemendy señala que la extrema derecha actual combina rasgos similares y contrarios al fascismo tradicional. Los rasgos compartidos son el autoritarismo y el supremacismo. Los rasgos contrarios son la ideología antiestatista y la confianza crítica en las virtudes del mercado. La nueva extrema derecha es favorable al libre mercado, mientras que el fascismo del siglo XX era intervencionista en lo económico. La nueva extrema derecha rechaza el intervencionismo estatal, los impuestos y las políticas de bienestar, mientras que el fascismo tradicional era estatista, militarista, belicista y hasta cierto punto redistributivo para lograr el apoyo de las clases populares. Bien, esto es todo por hoy. Gracias por vuestra atención. Espero que estén absolutamente de acuerdo con todo lo que dije acá, y si discrepan en algo, los voy a considerar a todos una manga de fachos.